Hoy decidí estudiar un capítulo más del libro de Zacarías que hemos venido estudiando, hermanos. Ya les hemos dado bastante alimento en el tema de la profecía, en los sermones anteriores. Y hoy quisiera, y aquí esto también está lleno de profecía, pero quisiera que avanzáramos un poco más, que gracias a Dios estamos ya a punto de terminar este libro de Zacarías, que muchos han calificado de ser el libro más difícil de entender en toda la Biblia. Como ustedes han visto, Dios nos ha permitido entenderlo y explicarlo. Y yo no puedo tampoco decir que son méritos míos. Hay otros que han dedicado mucho más tiempo que yo y que nos han ayudado e instruido, gente que tiene el Espíritu de Dios, líderes en la obra de Dios, que han trabajado y nos han ayudado a entender este libro, y yo les transmito a ustedes el trabajo de ellos y que sea entonces para el crecimiento, para crecer en la gracia y en el amor de nuestro Señor Jesucristo y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este capítulo 11 es fascinante, hermanos. Yo lo he leído varias veces y ahora que me propuse con la ayuda de Dios que estudiáramos este libro juntos, pues como les digo, gracias también al trabajo de otros, podemos entenderlo mucho mejor ahora. Así que les pido que se dirijan al primer versículo del capítulo 11 del libro de Zacarías. Dice así: Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Uno se queda sin saber qué es lo que Dios nos quiere transmitir con eso. Pero mirando aquí y allá podemos ir entendiendo, hermanos. Esto tiene dos significados. Aquí Zacarías está teniendo una visión de lo que va a ser, lo que habría de ser el ministerio de Jesucristo cuando Él viniera. Recuerde que hemos leído las fechas y Zacarías profetizó por allá por el año 532, 530, por esos lados, antes de Cristo. Y aquí él está mirando hacia adelante y nos va a presentar aquí varios aspectos de lo que fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, visto desde allá, de la perspectiva de Él, siglos antes de que ocurriera la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Padre lo engendrara por medio de su Espíritu y naciera como un ser humano, lleno de divinidad y de gracia, pero es nuestro hermano mayor, porque somos engendrados por el mismo Espíritu del Padre que lo engendró a Él. Él es el primogénito entre muchos hermanos, y debemos de sentir ese afecto profundo por Él, y este capítulo nos va a ayudar. Entonces, oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Proféticamente, cuando hubo la revuelta en Judea, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él anunció en el año 31, en el mes de Nisán del año 31, el 14 de ese mes, Jesucristo fue crucificado. Era el día de la Pascua. Y pocos días antes, como ustedes recuerdan, en el Monte de los Olivos, Él anunció lo que iba a ocurrir y que tenía una dualidad. Primero, un cumplimiento que iba a ser la destrucción de Jerusalén por los ejércitos romanos. Y luego habría otro cumplimiento al final de los tiempos que ya está próximo a ocurrir, que va a ser también el control de Jerusalén por la séptima restauración, séptima y última restauración del Imperio Romano. Entonces, aquí el Líbano era una de las rutas que Roma, en los ejércitos romanos, las divisiones, las legiones romanas, pasaron por el Líbano antes de llegar a Judea para reprimir la revuelta de los judíos, que terminó en la destrucción del templo en el año 70. Jesucristo dijo: esta generación no pasará hasta que esto ocurra. Y Él habló en el año 31. Y el 10 de agosto del año 70, o sea, 39 años después. En la Biblia, una generación, hay varias formas de explicarlo, pero una de ellas es cuando Dios
pronunció esa maldición sobre el pueblo rebelde en el libro de los Números, cuando los espías vinieron y exploraron la tierra y regresaron y desanimaron al pueblo y le dijeron que ellos parecían langostas al pie de los gigantes de los hijos de Anac, y el pueblo se rebeló y decían que querían elegir a un jefe para que los llevara otra vez a Egipto, y Dios se enojó con el pueblo después de todos los milagros que había hecho, de que hubiera tanta incredulidad, después de haber dividido el Mar Rojo, después de haber hecho todos los milagros que hizo en Egipto para sacarlos de allá. Y en 10 veces se había rebelado el pueblo ya contra Dios, y Dios dijo, ya no más, ninguno de los que salió de Egipto mayores de 20 años, ninguno de ellos, excepto Josué y Caleb, va a entrar en la tierra prometida. Y Dios llamó eso una generación, y fueron 40 años hasta que pasara toda esa generación mayores de 20 años que salieron de Egipto. Entonces, cuando Jesucristo predijo en el monte de los Olivos que el templo iba a ser destruido, no solamente hablaba de que las huestes romanas iban a venir, iban a rodear la ciudad, que él mismo lo anunció de antemano y va a volver a ocurrir. Cuando dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su desolación ha llegado. Y es una advertencia para nosotros que todo parece indicar que antes de irnos al lugar de refugio vamos a estar reunidos en Jerusalén. Es una indicación porque él dice, los que estén en Judea huyan a los montes, y está hablando de la iglesia. Y en estos momentos no tenemos a ningún miembro en Judea, mis queridos hermanos. ¿Por qué él menciona eso? Porque al final de los tiempos algo va a ocurrir, pero ese es otro tema, pero de todos modos los quería poner un poco en el escenario de que el profeta Zacarías está tratando de describir aquí. Entonces el Líbano fue por donde pasaron las legiones romanas y no había quien las atajara, eran imparables. Ahora, también la palabra Líbano, y esto lo dicen varios comentarios, es un símbolo del templo, porque la mayoría de los elementos, sobre todo la madera de cedro que se utilizó, venía del Líbano. Y ustedes bien lo saben que en los días de Salomón, él hizo un tratado con el rey de Tiro, que era amigo de David, y también fue amigo con Hiram, rey de Tiro, y ellos contribuyeron, y Salomón les envió cantidades de alimento, de aceite, de trigo, para que el pueblo estuviera bien alimentado allá en Tiro, porque la producción en Israel era enorme, la tierra estaba todavía bajo la bendición de Dios. Entonces, de allá trajeron la madera de cedro, y aún cuando el pueblo, después de que el templo, ese templo que construyó Salomón, fue con madera del Líbano y fue quemado por Nabucodonosor el día 10 del quinto mes, en el año 585, creo que es, antes de Cristo. Y después de que ese templo fue arrasado y quemado, el pueblo, ustedes saben que fue llevado cautivo a Babilonia. Y al cabo de 70 años, el pueblo regresó. ¿Y de dónde trajeron la madera? Aunque el templo no se podía comparar con el de Salomón. Pero ustedes leen en el libro de Esdras, capítulo 3, y trajeron la madera para construir el templo, la trajeron del Líbano. ¿Y qué ocurrió? Cuando dice, entonces una forma de dirigirse al templo es llamarlo el Líbano. Y que el Líbano significa el blanco, porque las montañas en el Líbano están cubiertas muchas de nieves perpetuas. Y dice, oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Está prediciendo aquí simbólicamente Zacarías lo que iba a ser la destrucción del templo, porque los romanos, cuando entraron en la ciudad el 10 de agosto, después de un sitio de varios años, cuando entraron en el año 70 de nuestra era, después de 39 años de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, finalmente los romanos, después de ese sitio y de esa terrible asedio sobre Jerusalén, dicen que en esos tiempos los romanos mataron más de 1 millón de judíos. Fue una cosa, una carnicería indescriptible lo que ocurrió. Y ellos entraron en la ciudad, entraron hasta el templo el día 10 del mes de agosto, el mismo día, la misma fecha en que el primer templo que Salomón había construido, como más de 500 años antes, el mismo día en que fue quemado también. Fue el 10
del quinto mes, el 10 de agosto, varios siglos antes, en la misma fecha, los romanos entraron al templo, sacaron todo el oro y luego le pusieron fuego a todo el maderaje que había de cedro. Entonces, esto puede significar, o significa también, una visión profética de la destrucción del templo que Jesucristo también predijo, cuando les dijo a los discípulos: de todos estos monumentos y todas estas piedras que ustedes ven, no va a quedar piedra sobre piedra. Pero el interior del templo estaba decorado, recubierto con madera de cedro. Entonces, por eso dice: oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Es una predicción, aunque a Zacarías le tocó profetizar para que construyeran el segundo templo, como lo hemos venido estudiando. Sin embargo, aquí está profetizando la destrucción de ese mismo templo, hermanos. Sabemos que el siguiente templo vamos a ser nosotros, la habitación de Dios, las piedras vivas de casa espiritual de Dios. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. El ciprés es un árbol más pequeño, no tiene la majestad ni la altura de un cedro. Entonces, cuando dice aúlla, oh ciprés, son las naciones más pequeñas, también iban a sufrir por la invasión de las huestes romanas. Entonces dice, aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó. Está comparando aquí con Jerusalén, porque los árboles magníficos son derribados. Ahora, árboles en la Biblia significan reinos, y el imperio romano, las legiones romanas acabaron con todos los reinos que rodeaban toda esa región. Y ustedes saben que en la Biblia, Nabucodonosor, en el capítulo 4 del libro de Daniel, es comparado con un árbol que fue cortado y dejaron la cepa y estuvo 7 años. Él, cuando se convirtió en bestia, es comparado con un árbol. Está en el capítulo 4. También en Ezequiel, Dios compara el imperio asirio con un árbol magnífico, hermoso, de hermoso ramaje. Y aún el reino de Dios, que es un reino, Jesucristo lo compara con la semilla de mostaza, que crece y se hace un árbol, y que las aves del cielo vienen a anidar en sus ramas. Entonces aquí está hablando de que todos los árboles magníficos, el imperio romano acabó con todos los reinos más pequeños que había alrededor de Judá, mis queridos hermanos. Los árboles magníficos son derribados. Aullad encinas de Basán. Esto ya el territorio donde las encinas son los robles en territorio de Israel, porque el bosque espeso es derribado. O sea, el bosque espeso pueden ser alianzas de varios países y no hubo nadie que pudiera resistir, ni Moab, ni las ciudades de los filisteos, ninguna de esas naciones. Todo eso fue absorbido por el imperio romano. Y luego en el versículo 3 dice, voz de aullido de pastores. Los pastores son los gobernantes de los pueblos. Y dice, voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Porque el templo, que era lo que atraía, por ejemplo, gente de todos los países, recuerden, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, la gente, ¿por qué venía a Jerusalén? Judíos de todas las naciones del mundo, dice ahí en el libro de los Hechos, venían. Y entonces, si ese templo era derribado, ese centro de atención y que beneficiaba tanto también a la casta sacerdotal, como vamos a ver más adelante, porque venían ofrendas y venía dinero de todo el mundo. Y los judíos, ustedes bien saben, tienden a ser prósperos en donde quiera que vayan. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Entonces, claro, aullido de pastores, los gobernantes y los líderes lloran porque el templo es arruinado y destruido y ya no van a venir gente de todas partes. Ya no va a ser ese centro de atención religioso del pueblo judío. Estruendo de rugidos de cachorros de leones. O sea, los pastores son los líderes más altos, como podría ser la clase sacerdotal, y luego otras clases dominantes son los cachorros de leones, que todos se aprovechaban del pueblo, como vamos a ver, porque la gloria del Jordán es destruida. Una vez más, está hablando de la destrucción de Jerusalén, mis queridos hermanos, en un lenguaje poético y simbólico. Pasemos ahora al versículo 4. Así ha dicho el Eterno mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza. Aquí se está refiriendo al ministerio de Jesucristo. Y en cierta forma usa a Zacarías como un intermediario, como un símbolo de la labor que Jesucristo venía a desempeñar. Porque dice, apacienta las ovejas de la matanza. Porque
como vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, Jesucristo anunció de antemano lo que iba a ocurrir en Jerusalén, la terrible matanza que iba a haber, como les dije, según Flavio Josefo, con estas revueltas judías que terminaron con la destrucción del templo y el exilio de todos los judíos, que culminó en el año 130 o 140, como unos 70 años después no quedó prácticamente ningún judío, o muy pocos quedaron en esa tierra, que han sobrevivido a lo largo de los siglos, pero poquísimos, insignificantes, hasta que la ciudad de Jerusalén fue tomada por los ingleses al terminar la Primera Guerra Mundial. Pero veamos, aquí dice en versículo 4, así ha dicho el Eterno mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza. No dice, pero ¿cómo que apacentar las ovejas de la matanza? Porque muchos de los que oyeron las palabras de Jesucristo en persona, muchos de ellos iban a perecer. Ahora, los que oyeron la palabra y se convirtieron y recibieron el Espíritu Santo, porque usted sabe que la predicación empezó en el mismo Jerusalén, y el día de Pentecostés hubo como 3,000 que se convirtieron en ese día, y luego hubo otros miles que se convirtieron. De ellos, según dice Eusebio, el historiador de la iglesia, él no era miembro de la iglesia, pero era un historiador, dijo, de los cristianos de ese primer siglo que vivían en Jerusalén cuando los romanos llegaron, no pereció ni uno solo de ellos, porque recibieron la misma señal que se aplicó a ellos, se va a aplicar a nosotros. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su desolación ha llegado. Los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la ciudad no entre a sacar nada de la casa, sino que salga de la ciudad. Y hubo un fenómeno extraño, y para que se cumpliera esta promesa y fueran salvos los cristianos, los que sí habían aceptado la predicación de Jesucristo. El resto perecieron todos en la toma de Jerusalén en el año 70. Pero entonces, para que se cumpliera esa profecía que Jesucristo dijo, los que estén en Judea huyan a los montes cuando vieran la ciudad rodeada de ejércitos, resulta que poco tiempo antes de que la ciudad cayera en manos de los romanos, el gobernador de Siria, que era un romano, se llama Cestius Gallus, vino y sitió la ciudad de Jerusalén, cuando ya había planes del Imperio Romano de tomarse la ciudad. Y vino y sitió la ciudad. Pero resulta que llegó la noticia de la muerte de Nerón en el año 68. Y Cestius Gallus, en forma inesperada, levantó el sitio y se fue a unir sus fuerzas con las de Tito, el hijo de Vespasiano, que tuvo que ir a Roma y terminó siendo el sucesor de Nerón. Y luego ya regresó Tito, el hijo de Vespasiano, y ahí ya no hubo quien se escapara. Entonces, cuando ellos levantaron el sitio, cuando el gobernador de Siria levantó el sitio, los cristianos que estaban en Jerusalén se acordaron de la palabra de Jesucristo en Mateo 24, en Lucas 21, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la ciudad huya a los montes. Eso hicieron. Tan pronto como Cestius Gallus levantó el sitio debido a la noticia de la muerte de Nerón, se quedaron asombrados de que hubiera levantado ese sitio, y dicen los historiadores que si hubiera podido tomar la ciudad. Sin embargo, esa fue la señal que recibieron los cristianos, que eran todavía verdaderos cristianos, hermanos, y huyeron hacia Jordania, no exactamente hacia Petra, pero hacia una ciudad que se llama Pella, P-E-L-L-A, y se escaparon de cuando regresó ya Tito con refuerzos y sitió la ciudad hasta que en el año 70, como les digo, en el 10 de agosto, el templo fue destruido cuando los romanos pudieron penetrar en la ciudad y la tomaron totalmente un mes después. Para el 8 de septiembre del año 70, la ciudad quedó completamente dominada por los ejércitos romanos, mis queridos hermanos. Entonces dice aquí, así ha dicho el Eterno mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, porque muchos no lo escucharon, y muchos fueron influidos por los líderes locales, que no creyeron en Jesucristo, ni de los sacerdotes, algunos creyeron, pero la mayoría no creyeron. Y los principales líderes que habían los saduceos, que eran la clase sacerdotal, los fariseos, y ellos controlaban el templo, los fariseos, que controlaban las sinagogas,
y los escribas, que eran respetados porque eran los que mantenían y cuidaban las escrituras, y los rollos, y los que daban interpretaciones de la ley. Entonces dice aquí, apacienta las ovejas de la matanza, como dice, lleva a cabo tu predicación, aunque muchos no van a escucharla y van a perecer como Cristo lo anunció. Veamos, por ejemplo, aquí, hermanos, en Mateo, cuando Jesucristo francamente les dijo a los líderes lo que les iba a venir, en Mateo capítulo 23, y no voy a leer todo esto, pero este es uno de los discursos de ataque más poderosos que yo jamás he visto en mi vida, el ataque verdaderamente directo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo contra la hipocresía de los líderes que no aceptaron su doctrina y tenían al pueblo abrumado con cargas según su propia interpretación de la ley. Entonces en Mateo 23 dice, vamos a leer un poquito aquí, pero ustedes saben, todo ese capítulo es un discurso poderosísimo de nuestro Señor Jesucristo. Justito una semana antes de morir, los desveló y los expuso a los fariseos, sobre todo, y a los escribas. ¿Qué les dice en el capítulo 23, versículo 33? Y sería bueno que leyeran todo esto, hermanos, todo el capítulo 23. Pero en el capítulo 23 de Mateo, versículo 33, dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación de la gehenna, o sea, del infierno, o sea, del lago de fuego? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, o sea, los que habrían de venir después de Cristo, los apóstoles, los diáconos, los ancianos, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Esa generación fue la que pereció 39 años después. No pasó. 40 años una generación, como lo vimos según el libro de los Números, capítulo 14, esa generación no pasó, todavía estaban vivos muchísimos de los que escucharon la predicación de Jesucristo. Entonces, a esto se refiere lo que dice la Escritura aquí, que es poco difícil de entender, pero ahora con esto tenemos más luz. Dice Zacarías 11:4, así ha dicho el Eterno mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza. Jesucristo vino, les predicó a todos, los curó a todos los que vinieron para ser curados, los apacentó, los alimentó, pero sin embargo de esos fueron muy pocos los que verdaderamente recibieron su doctrina, a las cuales matan sus compradores. Los compradores aquí en este contexto son los romanos, eran los que llegaron y tomaron el poder, a los cuales matan sus compradores, y sabemos que fue lo que ocurrió a raíz de las revueltas que ocurrieron después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y dice, y no se tienen por culpables. Los romanos creyeron que estaban haciendo el mejor trabajo, suprimiendo la rebelión de los judíos, que fueron de los pueblos que más veces se rebelaron contra Roma. Y dice, y no se tienen por culpables, y el que las vende dice, bendito sea el Eterno, y que las vende eran los líderes, los saduceos, los que controlaban el templo, los fariseos, los escribas, eran los tres principales categorías de líderes que había, y ellos se aprovechaban del pueblo. Jesucristo, por ejemplo, denuncia la conducta de los fariseos, por ejemplo. Por ejemplo, los sacerdotes, ellos recibían los diezmos que venían al templo de todo el pueblo que vivía en ese tiempo en la nación de Israel, y no solo de ellos, sino de los que venían a guardar las fiestas de Roma, de Bitinia, de Capadocia, de Sicilia, de todos los lugares que se mencionan en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Resulta que los diezmos Dios no los atribuyó a los sacerdotes. Si usted lee en el capítulo 18 del libro de los Números, los sacerdotes recibían las primicias de la lana, del vino, del aceite, de todos los productos de la tierra.
y era una gran remuneración. Pero los saduceos, los sacerdotes, se apoderaron de los diezmos y se enriquecieron tremendamente. Ellos se aprovechaban del pueblo. Y los levitas, que era a quienes se les debían entregar los diezmos, se vieron obligados a desempeñar labores de carpinteros o de cualquier otra cosa, pero las funciones que ellos debían desempeñar en el templo, que había una para los sacerdotes y otra para los levitas, no las pudieron desempeñar porque no tenían de qué vivir, porque los sacerdotes absorbían todos los diezmos. Entonces había muchas irregularidades, hermanos. Y aquí aparecen, dice, los que, bendito el Eterno, porque ha enriquecido, dice, el que las vende. Y los saduceos tenían sus arreglos con Roma, porque ellos tenían control sobre el pueblo. Y los romanos tenían como una especie de arreglo con los saduceos, y ellos la tenían también con Herodes, el Grande, que violó las leyes de Dios porque normalmente el primogénito del sumo sacerdote era su sucesor. Y Herodes, que fue nombrado rey, que cuando Herodes el Grande, y luego cuando Cristo vino, hubo varios Herodes, como 3 o 4 Herodes, no me voy a detener a explicar eso ahora, pero él se encargó de nombrar al sumo sacerdote, lo nombraba de la familia de Aarón, pero al que él le pareciera, a que él pudiera controlar, a que él pudiera manipular. Entonces, hermanos, había corrupción entre los líderes y había cosas que no estaban haciendo como Dios manda. Entonces dice, y los que las matan son sus compradores y no se tienen por culpables, el Imperio Romano. Y el que las vende dice, bendito sea el Eterno porque he enriquecido. Que ellos se aprovechaban de todo el ingreso que entraba al templo, mis queridos hermanos, sin que a ellos les perteneciera. Entonces vemos aquí todo lo que hay escondido detrás de estas frases. Ni sus pastores tienen piedad de ellas. Recuerden lo que Jesucristo dice, por ejemplo, aquí, volvamos a Mateo 23, hermanos, cuando denuncia lo que hacían los fariseos, que hacían largas oraciones y aparecían como muy piadosos. Y fíjense lo que dice aquí en el capítulo 23. Dice, aquí en el capítulo 23, por ejemplo, versículo 14 de Mateo 23, 14, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que devoráis las casas de las viudas. Para Dios una de las peores afrentas que hay es que una viuda, que ya está en un estado de debilidad, no tiene el hombre, el marido, el proveedor, y dice aquí, entonces se aprovechaban, devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones para justificar que se aprovechaban de las viudas. Por esto recibiréis mayor condenación. Y ellos ponían cargas sobre el pueblo que ellos no practicaban. Por ejemplo, aquí en el capítulo 23 de Mateo, dice, por ejemplo, capítulo 23 de Mateo, versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Oigan esto, aquí hay una escritura difícil de entender. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren tocarlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos y sus mantos. Ahora, aquí Jesucristo les dice que lo que ellos digan, porque están sentados en la cátedra de Moisés, háganlo. Y sin embargo, ustedes ven que en otras escrituras, Jesucristo les dice a los apóstoles, no hagan, cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Que no vayan a poner lo que ellos enseñaban. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Dice, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y se estaba refiriendo a la doctrina, a lo que ellos enseñaban. Por ejemplo, los saduceos enseñaban que no había resurrección. Y los fariseos ponían leyes sobre el sábado que Dios nunca había dictado y lo convertían en una carga. Entonces, ¿qué quiso decir Jesucristo? Por ejemplo, veamos aquí Mateo 15.
Mateo 15, donde esto es como una contradicción, porque dice, capítulo 15 de Mateo, versículo 1, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pues en vano me honran, mas su corazón, porque su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, ¿cómo se entiende que Jesucristo diga lo que ellos digan que hagan? Volvamos al capítulo 23, que esto es bueno explicarlo porque hay gente que no entiende esto. Dice, así, capítulo 23, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Y sin embargo aquí dice que ellos invalidan la ley de Dios con sus tradiciones. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Jesucristo? Él no le está diciendo a los apóstoles que declaren ofrenda a Dios lo que pueden hacer por sus padres. Está diciendo, no lo hagan, porque están invalidando la ley de Dios por la tradición de los fariseos. Entonces, ¿qué quiere decir? La clave está en la frase que está donde dice, entonces Jesús, capítulo 23, dijo a la gente y a sus discípulos, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque ellos dicen y no hacen. Y ellos, sin embargo, decían a la gente, no, si tú declaras ofrenda a Dios, lo que vas a hacer por tu papá o tu mamá, ya no tienes que darles nada a ellos. Nomás échalo en el templo o dánoslo a nosotros, no sé cómo harían eso, y ya no estás obligado. Y eso va directamente en contra de la ley de Dios, y Jesucristo se lo está diciendo, su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿qué significa eso? Hermano, la clave está en la frase, la cátedra de Moisés. ¿Y dónde se explica esto? Un poquito aquí y un poquito allá. Resulta que los fariseos tenían el control de las sinagogas y los escribas, y ahí era donde estaban los rollos de la ley. Entonces, ellos tenían acceso. En ese tiempo, hermanos, no es como ahora. Y por eso al que mucho se le da, Dios le exige mucho. Ahora, todo el mundo, en la iglesia hay gente que tiene 2 o 3 Biblias. Hermanos, en ese tiempo para uno tener una Biblia tenía que ser millonario y pagarle a un escriba, un especialista, para que le hiciera una copia de la ley, y se demoraba un año entero, y era un salario como de un especialista, de un profesional en tecnología. Y pagarle un año de salario, el pueblo no tenía con qué. El pueblo lo único que oía era cuando leían la ley en la sinagoga. Ellos no tenían los rollos, tenía que ser alguien de mucha categoría económica para poder tener sus propios rollos de la ley, mis queridos hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos preguntaban, ¿qué dice la ley? Entonces ellos abrían los rollos y les decían, esto es lo que dice. Esa es la cátedra de Moisés. ¿Cómo lo podemos demostrar? Vamos al capítulo 18 del libro de el Éxodo, y ahí está la demostración. Jesucristo está diciendo, no hagan lo que ellos hacen, ni sigan las tradiciones de ellos. Digan lo que Dios hace. Y ellos, entonces, cuando Jesucristo se refiere a que ellos se sentaban en la cátedra de Moisés, es que ellos le decían al pueblo qué decía la ley. Y ahí sí les estaban diciendo lo que Dios decía. Y vamos aquí al capítulo 18 del libro del Éxodo. Y ustedes recuerdan la visita que el suegro de Moisés le hizo, y Moisés estaba sentado todo el día, la cátedra de Moisés, enseñándole al pueblo las leyes de Dios. Entonces, aquí en el capítulo 18, versículo 13 del libro del Éxodo dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, la cátedra,
Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Y por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés le respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Así el pueblo iba donde los fariseos y los escribas, porque ellos tenían los rollos, a consultar qué era lo que decía la palabra de Dios. Y luego dice: cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. No lo que a Moisés se le ocurriera, las ordenanzas de Dios y las leyes. En ese sentido, Jesucristo se estaba refiriendo a los fariseos que estaban en la cátedra de Moisés y que se iban a preguntarle: bueno, ¿qué dice la ley? En este caso, tengo un buey y resulta que el buey del vecino lo acorneó y mató a mi buey y no tengo con qué arar. ¿Qué dice la ley? Y usted sabe que hay leyes sobre eso. O una persona fue acorneada por un buey y que el dueño no lo puso en un corral donde no pudiera atacar a nadie. Cosas de esa índole. O que pedí algo prestado y el otro no me lo devuelve porque dice que se lo robaron. Hay leyes sobre todo eso. Entonces dice aquí, Moisés respondió a su suegro, versículo 15 del capítulo 18, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Esa es la cátedra de Moisés. Y los fariseos tenían acceso a los rollos y a la ley de Dios. Entonces Dios, Jesucristo, no estaba diciendo en ningún momento a los discípulos que siguieran lo que ellos enseñaban, sino lo que está escrito en la ley que ellos les podían transmitir. A eso se refiere, espero que les sea claro, hermanos. Entonces tenían mucho poder sobre el pueblo, pero también influían en ellos con sus propias interpretaciones de la ley. Sigamos leyendo aquí en el capítulo 11 de Zacarías, mis queridos hermanos. Dice, versículo 5, a los cuales matan sus compradores, que son los romanos, no se dan por culpables, y el que las vende dice: bendito sea el Eterno, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. O sea, ellos se aprovechaban del pueblo y explotaban al pueblo. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra. Está prediciendo la invasión de Roma para apagar la revuelta y llevar cautivos a todas las naciones, a los judíos. Dice el Eterno: porque he aquí, yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey. Ahora, esto es una ironía muy grande, hermanos, porque el pueblo estaba dividido. Y acuerde que también Jesucristo había dicho: todo reino dividido, o toda nación, o toda casa dividida contra sí misma, no puede subsistir, es asolada. Cuando los romanos llegaron, ya había mucha división en el pueblo, porque había sectas como eran los celotes y los sicarios, que eran partidarios de que la Judea se independizara de Roma. Y surgieron tantas divisiones en el pueblo que ya ellos mataban a los que consideraban colaboradores de los romanos, sobre todo gente que trabajaba en la administración del gobierno al servicio de los romanos. Entonces el pueblo estaba dividido, hermanos. Había mucha división en el pueblo cuando los romanos llegaron. Por eso fueron presa del enemigo, tal como Dios lo había dicho, un pueblo dividido contra sí mismo. Creo que está ocurriendo en este país de Estados Unidos. No puede persistir o no puede, será asolado. O sea que dice: entregaré a los hombres cada uno contra la mano de su compañero. Dentro de la ciudad de Jerusalén había peleas mientras estaban los romanos sitiándola, estaban peleando allá adentro unos con otros, hermanos. Todo eso lo declara Flavio Josefo en sus escritos sobre las guerras de los judíos. Y en mano de su rey. ¿A cuál rey se refiere? Fíjense la ironía tan grande. Dice aquí: porque he aquí, yo entregaré los hombres a cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey. Su rey. Ellos mismos lo dijeron. ¿Qué dice Dios? Por tu misma boca te juzgo. ¿Qué dijeron los fariseos y los saduceos cuando estaban acusando a Jesucristo ante Pilato? Vamos a ver eso aquí en vamos a ver si lo encuentro, hermanos. Estamos
En el capítulo 27 del Evangelio de Mateo. A ver si encuentro esto. Pero ustedes saben, esa escritura está por algo, se me perdió aquí. Recuerden que los saduceos y los fariseos ante Pilato acusaron a Jesucristo de causar revuelta. Y Pilato les dijo, yo no le encuentro ningún crimen en este hombre. Y le dijeron, crucifícale. Y dijo Pilato, ¿voy a crucificar a su rey? ¿Qué respondieron ellos? Él se hace rey, y ninguno que se hace rey, el que se hace rey se convierte en enemigo de César, y nosotros no tenemos más rey que a César. Y fue en manos de César que cayó toda la población de Judá. Fíjense, hermanos queridos, busquen esa escritura, aquí se me perdió, ustedes saben que ahí está. No tenemos más rey que a César. Y aquí dice que Dios lo entregará en manos de su rey, en manos de César. ¿Cuál? Vespasiano. Y de su hijo, Tito, que fue el que se tomó la ciudad de Jerusalén, mis queridos hermanos. Estaban divididos unos contra otros y fue entregados también en mano de su rey, del que ellos dijeron que era su rey, y rechazaron al Rey de Reyes, a Jesucristo. Y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Versículo 7. Apacenté pues las ovejas de la matanza, Jesucristo. Aquí está hablando Zacarías por Jesucristo. Apacenté, o sea, las alimenté, las cuidé, las instruí, las alimenté espiritual y físicamente, la multiplicación de los panes. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño. O sea que sí hubo quienes lo escucharon, porque dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y siempre, por lo general, era la gente pobre, los humildes. Ellos fueron los que escucharon a Jesucristo. Entonces ellos fueron apacentados por él y fueron bautizados después cuando vino el Espíritu Santo, y muchos de ellos, o todos ellos, los que estaban vivos todavía, ninguno murió en la toma de Jerusalén, que fue horrible porque ellos escaparon antes de que fuera tomada la ciudad. Y tomé para mí 2 callados. El uno puse por nombre gracia y al otro ataduras. Los callados, ustedes saben, el callado es un instrumento del pastor que tiene una especie de gancho en la parte, y hay la vara del pastor también, que Moisés menciona las 2 cosas en el Salmo 23. Tu vara y tu callado me dan aliento. La vara era para proteger las ovejas, el callado era para, por ejemplo, para agarrarla de los cuernos y jalarla si no quería venir. Se usaba entonces esa parte del callado, que es como, ustedes saben a qué me refiero, como un bastón, así. Y dice, tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre gracia o favor, porque él tenía favor con el pueblo, con los pobres, ellos lo escuchaban. Y al otro, ataduras. Y apacenté las ovejas. Ataduras significa que el pueblo lo seguía. Él le mostró favor, le mostró cariño como un buen pastor, porque él era el buen pastor. Ustedes lo ven aquí escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 10, mis queridos hermanos. Ustedes conocen muy bien esas escrituras, y él dijo que las ovejas lo conocían y conocían su voz. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, versículo 14 dice, hablando de los otros que se aprovechaban de las ovejas, fíjense lo que dice empezando en el versículo 7. Juan 10, 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Entonces, vemos ahí hablando del ministerio de Jesucristo y de sus 2 callados.
El uno se llamaba Gracia y el otro se llamaba Ataduras. Gracia, que él apacentaba esas ovejas, y Ataduras, que ya se sentían apegadas a ese pastor y lo seguían. Son los dos callados. Ahí está la explicación de eso, queridos hermanos. Al uno puse por nombre Gracia y al otro Ataduras. Apacenté las ovejas y destruí a 3 pastores en un mes. Destruí a 3 pastores en un mes. ¿Cómo ocurrió eso, hermanos? Destruí a 3 pastores en un mes. ¿A cuáles se está refiriendo? Estamos hablando aquí, el contexto todo es el ministerio de Jesucristo. Jesucristo murió en el mes de Abib, que es el mismo mes de Nisan. Ustedes saben que el 14 de Abib, como dice el Levítico 23, entre las 2 tardes, Pascua es del Eterno. Y Jesucristo murió el día 14. Ustedes bien lo saben, hermano. En ese mes de Nisan, Jesucristo vino y predicó y anunció que esos pastores tenían los días contados y que ya no iban a ser parte del nuevo pacto que Cristo iba a instaurar. Vamos a ver cómo ocurrió eso. Dice, en un mes él destituyó de sus funciones a 3 pastores, a los saduceos, encargados del templo, a los fariseos, encargados de la sinagoga, y a los escribas, encargados principalmente de los rollos de la ley, mis queridos hermanos. Entonces dice aquí, y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Miren, por ejemplo, un ejemplo bien claro de eso. Veámoslo una vez más en Mateo 23, cómo Jesucristo los destituye de su autoridad con gran poder. Una vez más, veamos capítulo 23 del Evangelio de Mateo. En el capítulo 23, versículo 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno, que es la gehenna o el lago de fuego? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y a otros crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros. Y en la persecución que hubo sobre los apóstoles, a Pedro casi lo matan, y el primero que mataron fue a Santiago, el hermano de Juan, el discípulo amado, los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago. Al primero que mataron, en el capítulo 12 de los Hechos, fue a Santiago, y a Pedro, pues pocos, y porque Dios no lo libera de la cárcel, lo hubieran matado. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo, esto vendrá sobre esta generación. Ahora, miren lo que dijo Jesucristo en el templo, mis queridos hermanos, en el capítulo 21 del libro de Mateo, como les anuncia que ese pacto que Dios había establecido con ellos iba a llegar a su fin. Por ejemplo, ustedes saben que en la historia de Israel, cuando Salomón murió, tomó el reino Roboam, su hijo, y Dios le había dicho a Salomón, debido a tus pecados voy a dividir el reino, y a un hijo tuyo le voy a dejar lo que es el reino de Judea, que iban a ser los judíos, los levitas, los sacerdotes y la tribu de Benjamín. Y las demás tribus del norte se iban a separar, y ocurrió una división. Y después, debido a la idolatría que se afianzó tan profundamente en las tribus del norte, que ya no venían a celebrar las fiestas, sino que iban a adorar los becerros de oro que Jeroboam levantó en la ciudad de Betel y en la ciudad de Dan. Betel quedaba en Efraín y Dan en la tribu de Dan. Y la gente, en lugar de venir a Jerusalén, se iban a adorar los becerros de oro. Y llegaron al punto de depravación idolátrica en que Dios se divorció de las tribus del norte y siguió con una relación con las tribus del sur, con la de Judea. Y miren cómo en el libro de Jeremías Dios describe cómo él rompió el pacto que había iniciado. Era un pacto matrimonial con las tribus del norte. Vean el capítulo 3, versículo 8. Empecemos en el versículo 6. Cómo Dios se divorció de las tribus del norte, pero siguió con una relación con las tribus del sur, porque era necesario que esas tribus todavía estuvieran ahí
y tuvieran todavía esa relación con Dios de la alianza, del pacto, que era una alianza matrimonial, hasta que Cristo viniera. Era necesario que los judíos todavía estuvieran ahí. Por eso Dios los hizo que volvieran desde el destierro de Babilonia. Capítulo 3 de Jeremías, versículo 6. Me dijo el Eterno en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, o sea, con la idolatría y con los cultos idolátricos tenían que ver también con relaciones sexuales, con prostitutas. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y vio a su hermana la rebelde Judá, la rebelde Israel. Yo la había despedido y dado carta de repudio, o sea, las tribus del norte. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella fue y fornicó. Entonces, ¿qué pasó? Dios tuvo paciencia con los judíos, pero él se divorció de las tribus del norte. Como dije, el pacto que había hecho en Sinaí se rompió porque era tanta la idolatría, así como un pacto matrimonial entre un hombre y una mujer. Cuando uno de los dos practica inmoralidad sexual, practica infidelidad, está adicto a la pornografía o tiene un amante, ella tiene un amante o él tiene un amante, una mujer y ella tiene otro, son infieles. Cuando practican eso, se disuelve el matrimonio. Y el pueblo fue infiel a Dios adorando a otros dioses, teniendo relación espiritual con demonios. Entonces Dios llegó un momento en que se divorció de Israel, pero siguió su relación con Judá. Tengan en cuenta esto, este capítulo 11 de Zacarías es tremendo, hermanos. Yo hay cosas aquí que yo no entendía y ahora estoy entendiendo. Dios, a pesar de que Judá cayó en la idolatría, y por eso Dios permitió que Nabucodonosor viniera 500 años antes de Cristo, y rodearan la ciudad, y se tomaran la ciudad, y destruyeran el templo, y el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Pero Dios permitió que ese pueblo regresara y construyeran el segundo templo, al cual Cristo debía venir, y era necesario que ese templo estuviera ahí, para que Jesucristo desempeñara su ministerio. Y Dios tuvo paciencia con ellos, y a pesar de que ellos volvieron, y como hemos leído en el libro de Ageo y en el libro de Zacarías, descuidaron la construcción del templo y Dios no los bendijo hasta que por la profecía de Zacarías y de Ageo se animaron a construir el templo, pero estaban como muy perezosos. Y fuera de eso empezaron a casarse con mujeres que no eran de la religión de Dios. Es como hoy, y eso ha pasado en la iglesia, cuando los miembros de la iglesia empiezan a casarse a unirse en yugo desigual con mujeres que no guardan la ley de Dios, en un yugo desigual. El yugo es la ley de Dios. Entonces empieza a desvirtuarse la calidad espiritual del pueblo de Dios, hermanos. Por eso dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. El yugo es la ley de Dios y no es gravoso. Pero si alguien no está sometido a ese mismo yugo, Dios no aprueba sus matrimonios. Y el pueblo de Judá, ustedes recuerdan con Esdras y Nehemías, ellos estaban casando con amonitas, con moabitas, con mujeres de esos países que no tenían nada que ver con el pacto que Dios había hecho con Judá. Y sin embargo Dios mandó a Esdras y mandó a Nehemías para que corrigieran esas cosas, para que construyeran el templo, y años después pasó Alejandro Magno por ahí, que venía arrasando con todo, pero él había tenido un sueño en el cual vio al sumo sacerdote, porque Dios quería preservar a Jerusalén del avance de Alejandro Magno cuando pasó hacia Egipto, pasó por la tierra prometida. Y Dios no permitió, porque en un sueño le comunicó que él iba a dominar a todo Asia y le mostró una visión del sumo sacerdote vestido con sus ropas sacerdotales para hermosura y para honor. Y cuando Alejandro Magno venía, no le voy a leer toda la historia, ahí está en el libro de Flavio Josefo, cuando vio al sumo sacerdote, se quedó asombrado y se acordó del sueño que había tenido y vino y se postró delante de él. Cuando él quería que todos los demás se postraran delante de él, Alejandro Magno, sus generales le dijeron, ¿y cómo tú te postras delante de este sacerdote? Dijo, yo no me postro delante de él, sino delante del Dios de él, que es el que me va a dar a mí el poder del reino, que estaba ya predicho en el capítulo 8 del libro de Daniel. Y Dios libró a Jerusalén de Alejandro Magno. Y después, cuando Antíoco Epífanes vino, que yo les leí eso en el sermón pasado que les di,
que puso un decreto parecido al decreto de la bestia, en que todos tenían que ser un mismo pueblo y que tenían que dejar de adorar en el templo, y puso una imagen de Júpiter Olimpo ahí en el templo y profanó el templo, hizo sacrificar sangre de cerdos sobre el altar de los sacrificios. Entonces Dios levantó a los macabeos, que lograron derrotar a Antíoco Epífanes y volver a implantar el judaísmo, cuando el helenismo, que es todo lo griego, toda la cultura griega, se quería imponer. Y es lo que va a ocurrir dentro de poco, hermanos, que se va a querer imponer la cultura pagana disfrazada de cristiana. Y entonces Dios los protegió a los judíos. Sin embargo, porque era necesario que estuvieran ahí para que Jesucristo viniera y se cumplieran todas las profecías, para que nos pudiera redimir, para que pudiera llevar un ministerio, para que llamara a los primeros apóstoles, para que se cumplieran decenas de profecías que tienen que cumplirse, como la entrada a Jerusalén montado en un asno o en un pollino. Todo eso tenía que cumplirse. Y Dios tuvo paciencia con los judíos, hermanos. Pero aquí dice que destruía 3 pastores en un mes. O sea, Dios los destituyó y estableció un nuevo pacto con la iglesia. Cuando vino el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban reunidos, Dios transfirió, le puso fin al antiguo pacto e inició el nuevo pacto con la iglesia de Dios, hermanos, con el Israel espiritual, con los judíos espirituales. Y veamos cómo Cristo les declaró eso en el capítulo 21. En el capítulo 21 de Mateo. Esto es tremendo, hermanos, cómo ocurrió esa transición. Aquí dice, capítulo 21 del Evangelio de Mateo, leamos a partir del versículo 33. Oíd otra parábola. Estoy leyendo capítulo 21, versículo 33 de Mateo. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de la heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Está describiendo la crucifixión, hermano. La viña era la ciudad de Jerusalén, simbólicamente. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, los frutos del Espíritu, no la corrupción de esta gente, no la hipocresía, no la avaricia, que eran muy apegados al dinero. Los frutos del Espíritu, digo, el reino de los cielos será quitado de vosotros. Y ese pacto matrimonial quedó anulado con la muerte de Cristo. Un matrimonio termina cuando uno de los dos muere, según la ley de Dios. Y la muerte de Cristo le puso fin al pacto que tenía con el pueblo judío, hermanos. Aunque muchos de ellos sí se convirtieron y aceptaron el nuevo pacto. Pero los que siguieron el antiguo pacto quedaron fuera. Cristo ya se apartó de ellos y cortó ese pacto matrimonial, esa alianza que tenía, que venía desde el monte Sinaí. Esto es tremendo. De poder entender esto, dice, por tanto os digo que el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, ¿qué dice la Escritura? Me deshice de 3 pastores en un mes. Aquí están 2 de ellos, son los fariseos y los saduceos, y naturalmente los escribas, que a ellos les dirigió el discurso del capítulo 23, donde dice, ay de vosotros escribas y fariseos. Y dice, y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos,
mas al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Hermanos, ahí terminó el antiguo pacto. Y Dios hizo un nuevo pacto con aquellos 120 que estaban reunidos y con los miles que fueron bautizados el día de Pentecostés. Y esa iglesia, el nuevo pacto, continúa hasta hoy, hermanos, a lo largo de los siglos, de la cual somos nosotros. Ahora Dios va a traer a todo este pueblo, aún los que lo rechazaron, los que lo traspasaron, los que todos lo traspasamos, porque murió por los pecados de todos nosotros, y los va a volver a traer a su tierra, y los va a resucitar, y les va a dar la oportunidad de que lo acepten, pero van a entrar de últimos al reino de Dios, como Él se los dijo. Él les dijo, las meretrices y los publicanos van a entrar primero que ustedes al reino de Dios, o sea que iban a ser primogénitos, ellos se creían los primeros, van a entrar de últimos, los que verdaderamente se arrepientan en el juicio del gran trono blanco. Hermano, esto es tremendo, yo no sé si cuánto tiempo llevó ya, porque esa transición me pareció a mí algo dramático, hermanos, entender eso. Cómo terminó con la muerte de Cristo, se deshizo de 3 pastores, que eran los que controlaban el culto y la religión, los saduceos, los fariseos y los escribas. Entonces, volvamos a Zacarías, capítulo 11. Zacarías, capítulo 11. Aquí está. Dice, y dije, no os apacentéis. Y el alma de ellos, aquí dice, destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. Me aborreció a mí. Vamos a ver unos ejemplos. Ustedes conocen capítulo 5 del Evangelio de Juan. Capítulo 5 del Evangelio de Juan. Veamos lo que dice aquí. Jesucristo había sanado a un paralítico que llevaba 38 años junto a aquella piscina de Betesda. 38 años. Y lo sanó en el día sábado y le dijo que tomara su camilla y se fuera a su casa. Y los judíos, por las leyes que ellos habían inventado para hacer más pesado el sábado, queriendo ser más estrictos que Dios, entonces habían agregado sus tradiciones. Y Cristo, nuestro Señor, se encontró con el paralítico en el templo, que el paralítico no sabía quién era el que lo había sanado, no lo identificó bien, y Jesucristo le dijo en el templo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era el que le había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día sábado. Eso eran tradiciones de ellos. Dios nunca prohibió que alguien pudiera ser sanado el día sábado, hermanos. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Yo no entendía que era un trabajo espiritual. ¿Qué trabajo? Decía, toma tu camilla, levántate y vete a tu casa. Por eso los judíos, versículo 18, aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día sábado, según ellos, estaba quebrantando las tradiciones de ellos, no el sábado. Jesucristo también les dijo después, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? A él no lo pudieron acusar de haber transgredido ni una sola vez la ley de Dios. Ellos sabían, lo que estaba él infringiendo eran las tradiciones de ellos. Para darnos un ejemplo, para que no le agregáramos cargas a la ley de Dios, mis queridos hermanos. Por esto los judíos más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. No entendían. Y que era el Padre, lo era. Y aquí en el capítulo 8 también hay muchas. En el capítulo 8 de Juan, versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, Juan 8:37, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ahí lo tienen. Y vamos a Mateo, mis queridos hermanos, capítulo 26. Capítulo 26 de Mateo, versículo 1. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos, aquí están los 3 pastores. Entonces los principales sacerdotes, aquí están, los escribas y los ancianos, seguramente los fariseos también,
se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no haya alboroto en el pueblo. Y hay más citas, pero con esa baste. Entonces dice, y dije, una vez más, yo destruí a 3 pastores en un mes, y ellos también, pues mi alma se impacientó contra ellos. Imagino que lean el capítulo 23 de Mateo, como les dije, y lo que les dijo aquí a los saduceos. Y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, no os apacentaré. La que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda. Y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Estos son los que no lo recibieron. Los que lo recibieron, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Y como les dije, según Eusebio, todos se escaparon de la muerte cuando 39 años después de la muerte de Jesucristo, los romanos se tomaron a Jerusalén. Luego, versículo 10. Tomé luego mi cayado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos, no, con todas las tribus. Dios nunca hizo pacto con los pueblos del mundo. Él hizo pacto con las 12 tribus de Israel. Y aquí se refiere a ese pacto. Versículo 10. Tomé luego mi cayado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con las tribus. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí y que era la palabra del Eterno. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Tomé luego mi cayado gracia y lo quebré para romper mi pacto. Como les digo, él se deshizo de los líderes y les dijo que se iba a entregar a otro pueblo, que iban a ser muchos de ellos judíos también, pero un pueblo que había recibido la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice, quebró ese pacto que había hecho con las tribus, con Israel. ¿Y en qué ocurrió? Que surgió a partir del hecho que Jesucristo le pasó el pacto a la iglesia cuando vino el Espíritu Santo, cuando entró en los apóstoles y las leyes de Dios fueron escritas en la mente y en el corazón de ellos. Ahí empezó una enemistad entre los que eran herederos de ese pacto, y Cristo le dijo, será quitado de vosotros y dado a otros. Entonces estaba el Israel espiritual y el Israel físico. Y por eso dice, quebré mi pacto que concerté con las tribus, porque empezó una enemistad entre el Israel físico y el Israel espiritual a partir de entonces. Y esa enemistad está encarnada principalmente en la descripción del odio que le tenía el apóstol Pablo a la iglesia de Dios. Vean el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, hermanos, capítulo 9. Y ahí es donde está explicado qué significa el haber roto ese pacto. El que concertó con las tribus fue el pacto de Sinaí. Pero Cristo rompió ese pacto porque se lo pasó al Israel espiritual por medio de su Espíritu, donde la iglesia iba a ser el templo de Dios, hermanos. Y se generó, usted sabe, la persecución, y él mismo lo dijo en el capítulo 23, que os enviaré todavía apóstoles y profetas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Mire lo que dice aquí el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Y Pablo era fariseo. Capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. O sea, las perseguía de ciudad en ciudad, para que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Respirando amenazas y muerte. Y sabemos que Dios se encargó de cambiarlo, hermanos, en forma milagrosa. Ahí se quebró el pacto entre el Israel físico y el Israel espiritual. Hay enemistad hasta el día de hoy, mis queridos hermanos. Asombroso cómo esto se puede entender, hermanos. Tomé mi cayado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con las tribus, con todos los pueblos, está mal traducido aquí, o sea, el antiguo pacto. Y fue deshecho en ese día, el día que murió. El día que Cristo murió quedó anulado su pacto matrimonial, porque él era el marido de ellos. Y es lo que dice, está en Isaías.
54, 5. Lo abrí ahí milagrosamente. Isaías 54, 5. Porque tu marido es tu hacedor, el Eterno de los ejércitos, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Y en Jeremías también dice, en Jeremías era un pacto matrimonial. Dice 3:14 de Jeremías, convertíos, hijos rebeldes. 3:14, convertíos, hijos rebeldes, dice el Eterno, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. Aquí yo creo que está hablando del llamamiento de unos pocos para que vinieran a ser parte de la iglesia, que Sión puede ser símbolo de la iglesia. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Dios quiera que nosotros estemos cumpliendo eso con ustedes, hermanos, y que a esos se está refiriendo. Procuramos servirles con todo nuestro corazón, hermanos, y con toda integridad. Pero dice, convertíos, hijos rebeldes, dice el Eterno, porque yo soy vuestro esposo. Y ya con la muerte, con la idolatría de las tribus del norte, se acabó el pacto. No era necesario que muriera, pero con su muerte se acabó ese pacto que lo unía con el Israel físico, con Judá físico. Y empezó su pacto con Israel espiritual. Versículo 11. Y fue deshecho en ese día, el día que murió, y conocieron los pobres del rebaño, o sea, los que sí escucharon su predicación, que miraban a mí, que era palabra del Eterno. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario. Aquí está hablando Jesucristo como quien dice, ¿cuánto me van a pagar por el servicio que les he prestado? Por haberlos alimentado y cuidado desde que existían como nación y por venir a redimirlos, y los rechazaron. Dice, si os parece bien, dadme mi salario. ¿Cuánto me van a pagar? Y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. El precio de un esclavo fue lo que le dieron a Judas para que lo entregara. Miren, Éxodo 21. Ahí está, hermanos. Éxodo capítulo 21 dice lo siguiente. Versículo 34. El dueño de la cisterna pagará el daño resarciendo a su dueño que fue muerto, y lo que fue muerto será suyo. ¿Dónde está eso? Aquí está, versículo 32. Éxodo 21, 32. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. O sea, si acornea un buey a un esclavo, el dueño del buey tiene que pagar 30 piezas de plata, y eso fue lo que pagaron por Jesucristo, hermanos queridos. Y les dije, si os parece bien, versículo 12, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo el Eterno, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa del Eterno para el alfarero. Ahí dice, para el tesoro, al tesoro. Ustedes leen otras Biblias que siguen manuscritos más fidedignos. A veces está mejor aquí, a veces está mejor en otra parte. Pero habla es del alfarero. Si ustedes buscan cómo asombrosamente se cumplió esa palabra, ya vamos a terminar, hermanos. Pues yo quiero terminar este capítulo con ustedes hoy. Dice aquí, muerte de Judas, capítulo 27 del Evangelio de Mateo, 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre.
y después de consultar compraron con ellas el campo del alfarero, y es exactamente la palabra que aparece en lugar de tesoro aquí en Zacarías, hermanos. Asombroso. Para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Y me dijo el Eterno, otra vez, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa del Eterno. No es al tesoro, sino para el alfarero. Quebré luego otro cayado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Aquí es donde está, creo que aquí es donde está la explicación que les hice antes, que se rompió una hermandad, porque la hermandad se había roto 1000 años antes, casi 900, casi 800 años antes, después del reinado de Salomón. Y aquí se rompe la hermandad entre Judá e Israel. Israel es el que vence con Dios, son los vencedores. Me dijo el Eterno, toma aún los aperos de un pastor insensato. ¿Por qué aquí? Yo creo que eso fue lo que les expliqué, ya está explicado. Quebré luego el otro cayado, ataduras, que era ese lazo que unía a Jesucristo con el pueblo, entre los que no lo aceptaron y los que lo aceptaron, y rompió la hermandad entre Judá e Israel. Aquí está refiriéndose al Israel espiritual, como les expliqué ya en un momento. Y empezó una rivalidad entre el Israel físico, Judá físico, y el Israel espiritual, que se inició en el día de Pentecostés, cuando empezó el nuevo pacto con la venida del Espíritu Santo. Versículo 15, me dijo el Eterno, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuesta, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado. ¿Saben que esa palabra abandonar se puede traducir como asolar? Ay del pastor inútil que asola el rebaño. Hiera la espada a su brazo y su ojo derecho del todo se secará. Su brazo y su ojo derecho serán enteramente oscurecidos. Esto parece ser una referencia a la bestia que va a llegar a tomarse a Jerusalén y va a vender como esclavos a los judíos. Aquí está, en el libro de Joel. Fíjense lo que dice aquí, hermanos. O sea que él no se va a cuidar del pueblo, sino que lo va a oprimir, va a pisotear la ciudad. En el capítulo 3 del profeta Joel, que está un poquito antes, miren lo que dice. Versículo 2, 3:2 del profeta Joel. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Versículo 6, y vendisteis a los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén, a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. Entonces vemos que la bestia va a venir y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, como dice en el capítulo 14, versículo 2 de Zacarías, un poquito más adelante. 14:2 dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad, pero será oprimido, hermano. Eso se refiere a la bestia, ese capítulo 11, donde dice los aperos de un pastor inútil, porque dice, hay del que asola el rebaño, y sabemos que va a haber una asolación del santuario cuando este personaje se siente en el templo haciéndose adorar y disperse lo que quede ahí del pueblo judío por el mundo y los venda por esclavos y los oprima. Entonces, así culmina este capítulo 11. Pues recordemos que si se habla muy fuerte aquí del pueblo, que Jesucristo también dijo desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y sabemos que el pueblo de Judá va a ser reintegrado al regreso de Jesucristo y va a recibir salvación, hermanos, y va a ser inmensamente bendecido. Que Dios los bendiga, hermanos. Les quería dejar esta perspectiva que es asombroso, lo que nos enseña
este libro de Zacarías. Hasta la próxima, mis queridos hermanos.